Majestad Televisión presenta su programa Un Oasis en el Desierto. Un programa dirigido especialmente a todas aquellas mujeres que desean refrescar su alma en medio del desierto que trae el diario vivir. Y ahora, con ustedes, la hermana Dayanara Rubio. Vamos a comenzar con la reflexión de esta tarde. Y quiero leer todo un salmo, y no un salmo cortito, pero quiero leerlo todo para que entendamos en sí el tema de la reflexión. Vamos a leer en el Salmo 51. Dice así la palabra del Señor en Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tu camino y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. El Salmo 51.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu gran amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra las manchas de mis pecados. El título de la reflexión de hoy: el corazón quebrantado. Y aquí tenemos al rey David. Al rey David hablando al Señor desde adentro del corazón. Aquí tenemos al rey David después de haber pecado contra Dios, después de haber quizás cometido un pecado tan grande, un adulterio. Habla con el Señor. Y habla con el Señor desde el fondo de su corazón. Y le dice: ten misericordia de mí. Ten piedad de mí, Señor. Le dice: yo sé que he pecado. Y yo sé que cualquier juicio contra mí, cualquier cosa que tú hagas en contra mía, va a ser justa. Porque sé la magnitud de mi pecado. Y le dice: soy pecador desde el vientre de mi madre, desde el día en que me concibió. Desde ese momento ya soy pecador. Nací en pecado. Y considero, le dice el rey David al Señor, que cualquier cosa, cualquier castigo, lo tengo bien merecido. Pero al mismo tiempo le dice: ten misericordia y borra de mí ese pecado. Ten misericordia y límpiame de la maldad que llevo dentro. Yo sé que limpiándome quedaré más limpio, más blanco que la nieve. Y va, y hablando con el Señor, de cualquier forma le dice: Señor, yo podría hacer sacrificios contigo. Yo podría sacrificar un animalito por ahí para que tú quitaras el pecado. Pero yo sé que eso no te agrada. Yo sé que a ti lo que te agrada es el corazón quebrantado. Yo sé que a ti lo que te agrada es un corazón contrito y humillado. Y es ahí donde vamos a centrar el tema de esta tarde. En el versículo 17 del capítulo 51 de los Salmos. Y dice: el sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Cuando nosotros nos reconocemos como pecadores delante de la presencia del Señor, cuando nosotros reconocemos que somos personas que hemos fallado, cuando reconocemos que somos inmerecedores de la bendición de Dios, porque somos pecadores, no podemos ir delante de la presencia del Señor únicamente a hablar y hablar sin quebrantarnos, sin humillarnos. Y cuando nosotros vamos de esa forma delante del Señor, dice la palabra del Señor que el Señor no rechaza un corazón que viene a Él humillándose, que viene a Él sintiéndose arrepentido del pecado que ha cometido.
El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. La versión que nosotros normalmente leemos dice un corazón contrito y humillado. Contrito es lo mismo que arrepentido. Contrito es lo mismo que una persona que reconoce que ha fallado. Y no solamente reconoce, sino que también se arrepiente de haber hecho lo que hizo. Aquí está el rey David. El rey David hablando directamente con su majestad, hablando directamente con el Todopoderoso, hablando directamente con el Rey de Reyes. Y le dice: Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí y quita de mí esa culpa. A veces nosotros fallamos, pero no hay quebrantamiento, no hay arrepentimiento. A veces personas cometen pecados, mentiras de pronto, y como que fueran cualquier cosa. Y a veces con mentiras dañan a otras personas. Y no hay arrepentimiento. Y cuando no hay arrepentimiento, tampoco podemos ir delante de la presencia del Señor y que el Señor se agrade de lo que nosotros presentemos o de las actitudes que nosotros tengamos o del servicio que desenvolvamos en la iglesia, tratando de hacer el bien a los demás cuando nuestro corazón no se ha humillado delante de la presencia del Señor. ¿Y de qué forma nos quebrantamos? ¿De qué forma nosotros vamos delante de la presencia del Señor? Podemos decir oraciones mecánicas, oraciones memorizadas, y decir: Señor, haz esto y esto y esto y esto, y decir todos los días lo mismo. Pero cuando la oración no sale del corazón, como esta, que David le dijo al Señor, que él hablando directamente con el Señor, diciéndole: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, oh Dios. Sé que he fallado, sé que he pecado, pero ten misericordia. Dice el versículo 17, el Señor no rechaza un corazón arrepentido. Así que podemos estar completamente seguros que si nosotros venimos a Él con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, con un corazón sintiéndose inmerecedor inclusive de ese perdón, el Señor no lo rechazará. No importa el pecado que hayas cometido, no importa la forma en la que hayas fallado, no importa si de pronto en algún momento de histeria le golpeaste a tu mamá, golpeaste a tus hijos y quizás, hablando de pecados graves, quizás hayas arrebatado la vida a alguien. Pero cuando vienes delante de la presencia del Señor y vienes sintiéndote como ese pecador, como esa persona que lastimó a alguien, como esa persona que le robó la vida a alguien, que le quitó el papá quizás a algún niño, y vengas y le dices, Señor, perdóname. Sé que no merezco tu perdón. Sé que no debía hacerlo. Sé que no debía haber matado a esa persona. Sé que no debía haber golpeado a mi esposa. Sé que no debía haber mentido en mi trabajo. Pero Señor,
Estoy arrepentido. Sé que no merezco tu perdón, pero ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Si tú borras mis culpas, yo sé que quedaré más limpia que la nieve, más blanca que la nieve. Y cuando vienes de esa forma delante de la presencia del Señor, el Señor no se resiste. Y no te puedes ya volver a culpar porque el Señor en ese momento ya está tomando esa ofrenda que le estás dando, que es tu corazón, contrito y humillado delante de su presencia, quebrantado delante de Él. Y el Señor te abraza y te limpia y te dice, sigue adelante, hija, sigue adelante. Le dice el rey David al Señor, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Devuélveme la alegría, Señor, porque desde que pequé, desde que te fallé, mis días son tristes. Pero ya no quiero fallarte más. Quiero obedecerte, bendito Dios. Quiero que hagas que mi corazón siempre esté dispuesto a obedecerte. Y cuando yo comience a obedecerte y sienta ese perdón, quiero estar alegre para hablarle a los demás de esa salvación que proviene de ti. Para poder ir y decirle a los demás que se devuelvan de esos caminos donde no deben de andar. Pero no podemos venir al Señor como sintiendo que lo que hemos hecho no es nada grave. Cada una de las ofensas delante de la presencia del Señor, de igual forma le duelen. Normalmente, usted me ve pasar los programas de televisión aquí. Y yo no puedo venir delante de la presencia del Señor sin derramar mis lágrimas. No puedo de pronto venir únicamente a decir oraciones que no se sientan. Y quizás para algunas personas la forma de orar de la hermana Dayanara no sea como la de ustedes. Y quizás les parezca raro. Y quizás a algunas personas ni siquiera le guste por ahí, hasta le ofenda. El que de pronto hay una persona en la televisión llorando. Pero cada vez que yo vengo delante de la presencia del Señor, me siento inmerecedora de tanta bendición. Siento que no merezco el poder estar delante de su presencia. Y que no merezco ni siquiera que me escuche. Siendo católica, yo recuerdo que yo oraba normal como a las otras personas. Y yo me sentía bien. Yo sentía que estaba orando. Que yo no necesitaba derramar mis lágrimas para sentir la presencia del Señor. Pero sí recuerdo algo que era diferente a lo que hacíamos normalmente. Yo recuerdo que había un momento en el transcurso de la misa en que de pronto mis lágrimas comenzaban a salir.
siendo católica. Y yo no sabía por qué lloraba. Mis lágrimas solamente salían. Y recuerdo que en una ocasión, una familia con la que yo vivía en Costa Rica, la mamá de la familia solamente puso su mano en mi hombro y me dijo: no te preocupes, hija, no llores, no te sientas triste. Y no era porque yo estaba triste, ni porque necesitaba algo. Yo no sabía ni siquiera por qué lloraba. Pero me pasaba eso cuando iba a misa. No al momento de orar, porque definitivamente no tenía quizás la libertad de poder orar de la forma en la que ahora oramos. Pero vine al camino del Señor. Y yo pasaba al altar. Y yo pasaba y oraba, normal, sin llorar. Y en una ocasión me dijo un hermano, no de la forma más sabia, pero me dijo: hermana, quebrántese, llore. Y yo, normalmente cuando a uno le dicen las cosas de una forma que no está correcta, en vez de tomar eso como un buen consejo, uno a veces lo rechaza. Y yo le dije a él: yo no tengo que llorar para poder sentir la presencia del Señor. Yo estoy llorando, yo siento la presencia del Señor. Yo no necesito llorar. Y pasó el tiempo, no mucho tiempo, pero llegó una ocasión en donde yo me acerqué al Señor, a la presencia del Señor, me acerqué a orar y comencé a llorar. Y de pronto mis lágrimas empezaron a salir. Y desde ese día yo le dije al Señor: Señor, yo no quiero pasar ni un solo día más en el que de pronto yo tenga que orar y yo no derrame mis lágrimas delante de tu presencia. Porque se siente rico, se siente especial, se siente un quebrantamiento, se siente como que uno es inmerecedor de tanta bendición. Pero es eso, es el decirle: Señor, yo no merezco nada de lo que me has dado. No merezco la familia que tengo, no merezco la casa que tengo, no merezco el auto que tengo, no merezco los hijos que tengo, no merezco nada. Pero aún sin merecerlo, tú te complaces en dármelo. Podemos orar oraciones aprendidas. Y normalmente, sin ofender, porque en un momento es mi intención ofender, normalmente uno iba a la iglesia católica y confesaba sus pecados. Yo recuerdo que en el colegio donde yo estaba, en ocasiones nos llevaban a misa y ya nos llegaba el tiempo de la confesión. Y pasábamos y empezaba uno a pensar: ¿qué pecados tengo? ¿Qué pecados? ¿He mentido? ¿He hecho esto? ¿He hecho lo otro? Y de pronto iba uno y le decía al sacerdote: tengo tanto tiempo en no haberme confesado. Y yo a veces pasaba hasta 5, 6, 7 años sin confesarme. Y de pronto iba y le decía, pues ni me acordaba, ni siquiera pensaba en qué cosas eran las que yo había fallado. Y de pronto le decía: bueno, pues he mentido, he hecho esto. Y ya decía él: ve y ora un Padre Nuestro o una Ave María. Y con eso ya quedábamos perdonados. Pero lo sentíamos de corazón.
¿Será que sentíamos realmente de que habíamos fallado al Señor? Dice aquí el rey David: tú no quieres sacrificios, que yo haría sacrificios. Sacrificios como matar una ovejita por ahí, una ofrenda quemada. Yo podría hacerlo. Pero no es ese el sacrificio que Él quiere. Él quiere un corazón realmente sintiendo que ha fallado, sintiendo que ha ofendido, sintiendo que lo que ha hecho no ha estado bien. ¿Cuántos esposos día a día se gritan en el hogar, a veces enfrente de los hijos? ¿Cuántas esposas enfrente de los hijos reclaman? ¿Y está bien eso? Está bien eso, no solamente para el esposo, delante de la presencia del Señor. ¿Está bien? Lo vemos tan normal que para nosotros es algo que no merece quizás un quebrantamiento delante de la presencia del Señor. Y aún así el Señor nos sigue bendiciendo. Y aún fallando de esa forma, el Señor nos sigue dando y dando y dando. ¿Cuántas veces en nuestros pensamientos estamos tramando y tramando cosas que no son buenas o pensando cosas que no son productivas? ¿Cuántas veces de pronto, ahora con esos medios de comunicación, con esas redes sociales, de pronto comenzamos a establecer contacto con personas que a veces traen discordias y problemas al hogar? Y a veces de pronto comienzan a surgir sentimientos en uno que nos están alejando inclusive de nuestro esposo por las redes sociales, y a veces lo sentimos tan normal. A veces de pronto el Señor habla y dice: estás haciendo mal. Y cuando nosotros ya sentimos que de pronto estamos haciendo mal, podemos ir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, sé que he fallado, sé que le he dado lugar a estos pecados, sé que le he dado lugar a esos pensamientos que no vienen de parte tuya, sé que le he dado lugar a los gritos en mi matrimonio, al ofender a mi cónyuge. Sé, Señor, que he fallado, sé que no le he dado atención a mis hijos. Sé, Señor, que no te he buscado como debiera buscarte. Sé que he tenido tiempo para ir a la iglesia, pero no he ido, porque me he ido a hacer otras cosas menos importantes. Señor, pero hoy quiero hacer esa oración del rey David, y no solamente como parte de la vida de él contigo, de la relación de él contigo. Yo quiero eso, que salga de aquí adentro también. El que pueda restaurar mi alegría nuevamente y que hagas que nazca en mí el obedecerte a ti. Pero quiero ir delante de tu presencia pidiéndote perdón, pidiendo que me ayudes a continuar, pidiéndote que yo pueda volver a sentir de nuevo la alegría de mi salvación. Y ten por seguro, hermana, que ese corazón no va a ser rechazado por el Señor. Ten por seguro que Él en este mismo día te puede regresar esa alegría que has estado perdiendo, esa alegría que dejaste de sentir hace mucho, esa alegría que se fue apagando.
Él quiere brindarnos a nosotros una oportunidad más para ser feliz. Pero a veces nosotros nos sentimos inmerecedores y a veces al sentirnos inmerecedores tampoco le buscamos. Porque pensamos que ya no tenemos perdón. Porque pensamos que no merecemos el perdón. Pero aunque pensemos que no merezcamos, vayamos delante de su presencia y le digamos: Señor, yo sé que no lo merezco. Y preferiría irme al mundo de nuevo porque sé que no lo merezco. Pero aquí estoy. Aquí estoy y si es tu voluntad restaurarme. Y si es tu voluntad el regresarme la alegría. Y si es tu voluntad que yo pueda no solamente obtener mi salvación, sino también de ir a los demás, aquellos que yo conozco que se han retirado también de tus caminos, aquellos con los que ya me estaba envolviendo, para ir y decirles que se devuelvan nuevamente a este camino. Dios lo puede hacer. Dios lo quiere hacer. Dios espera que nosotros podamos reconocer que nada de lo que tenemos es porque lo merecemos, porque nadie merece nada. Nosotros no merecemos ni la vida que tenemos. Ni tú, ni tu vecino, ni el pastor, ni el amigo, nadie merece lo que tenemos. Todo lo obtenemos por pura misericordia. Ni aquel que se cree perfecto, ni aquel que se cree menos. Nadie merece nada. Todos son regalos que el Señor nos da sin que nosotros lo merezcamos. El pecado que hayas cometido no va a ser más grande ni más chico que el otro que cometió también el vecino. Por muy chiquito, por muy grande que sea, necesita ser limpiado por el Señor. Vengamos delante de su presencia con un corazón quebrantado delante de su presencia. Un corazón sintiéndose inmerecedor. Y Él con gusto te va a regresar la alegría de tu salvación. Él con gusto te va a tomar nuevamente de la mano y te va a decir: vamos adelante. Vamos a trabajar juntos.